El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el Canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 los estaremos acompañando en este subprograma Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia, el constitucional y el derecho a la salud. Usted marca el 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación que desde ya están habilitadas para que usted nos llame, nos cuente cuál es su caso y nosotros hacemos lo que más nos gusta, el trabajo pedagógico, orientándolo a usted y a otras personas con situaciones similares. Bienvenidos todas y todos a este espacio y nos vamos con nuestro primer televidente. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo me le va, señor? Bien, gracias, doctor. Ahora con el señor José Ricaute. Don José Ricauter, ¿de dónde nos llama, don José? Del barrio El Jardín, doctor. ¿Cómo me le ha ido, don José Ricauter? Bien, gracias, doctor, hombre, alegrándomelo, viéndolo con buena salud, hombre, a pesar de esta pandemia, hombre, doctor. Ahí vamos a tratar de yo me lo cuido bastante, oye, para que nos siga ahí dando notas sobre lo que usted sabe. Perfecto, don José, aquí estamos para eso. Muchas gracias por sus palabras. Cuéntenos, ¿cuál es su caso? Doctor, tengo 3 preguntitas. Sí, señor. La primera preguntita que yo tengo, yo necesitaba saber usted, ya que tiene materia sobre todos los casos que se le han presentado en su consultorio, necesitaba saber si una patología de trastorno de disco lumbar con radiculopatía y otra patología de lumbago no especificado daría calificación para una pensión, a pesar de que yo tengo un 12% de accidente laboral y tengo una calificación de un 33% de origen común, donde el neurocirujano, en los controles que yo digo, ya que él me ha operado 2 veces, siempre me dice que el concepto no es desfavorable, siempre manda la historia clínica, el concepto no es desfavorable, y en la última historia clínica que él me dio hace 2 meses o hace 1 mes, porque no me ha visto a ver por el problema de la pandemia, me dijo que ya, que él no podía hacer nada más conmigo, que el diagnóstico mío era desfavorable y que él me colocaba los diagnósticos en la historia clínica para que la Junta Nacional definiera mi enfermedad. Correcto. Es la primera pregunta. Necesito saber si esos 2 diagnósticos pueden dar lugar a una pensión.
Sí, señor. A pesar que en 2 calificaciones tengo el 45%. La segunda preguntita es, yo pregunto, ¿por qué si la Junta Regional da una calificación del 33%, porque he visto casos, ¿por qué la Junta Nacional siempre que va a que lo califiquen le baja la calificación? ¿Es que ellos no le tienen confianza a los galeños de la Junta Regional? ¿Por qué la rebaja la Junta Nacional? Exactamente, si dan una calificación la Junta Regional, ¿por qué la Nacional rebaja el puntaje? No le tiene confianza a los galeños, a los médicos de acá de la Junta Regional en Cali. Perfecto. Y la tercera preguntita, necesitaba saber si usted me puede decir cuánto deben de pagarme por un mes de vacaciones. El total pues, de un mes de vacaciones que me van a sacar a vacaciones, y yo necesito saber cuánto me deben de pagar. Es decir, le deben 2 años de vacaciones. Sí, me lo van a pagar ahorita, entonces necesito saber cuánto es que me tienen que dar, doctor. Perfecto. ¿Cuánto devenga usted? ¿Cuánto devenga? El mínimo, doctor, el mínimo. Perfecto. Entonces ya vamos a resolverle. Doctor, muchas bendiciones y que Dios me les siga dando saludos a usted y a toda su familia y se me cuidan bastante para que estén presentes con nosotros todo este tiempo, doctor. Muchas gracias. A usted, don José Ricauter, y vamos a darle respuesta. ¿Tenemos más televidente en línea? Bueno, vamos entonces a responderle inicialmente a don José Ricauter, que nos llama desde el barrio El Jardín. La primera pregunta que nos hace don José Ricauter es saber si por tener 2, digamos, patologías, una no especificada, la otra es un lumbago en los discos de la columna, puede o no tener derecho a la pensión. Vamos a resolverle las preguntitas al amigo aquí rápidamente. La segunda pregunta es si la Junta Regional de Calificación de Invalidez dio un 33% de PSL, si es posible que la Nacional la rebaje o por qué la Nacional la rebaja. ¿No tiene confianza?, se pregunta don José Ricauter. Y la tercera pregunta respecto a las vacaciones a que tiene derecho, ya que se le acumularon 2 años. Entonces miremos así rápidamente, antes de irnos con el otro televidente en línea, o acumulemos la pregunta una vez con el otro televidente. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Muy bien, ¿usted, mi doctor? Bien, gracias. Cuéntenos. Doctor, mi nombre es Jair Lozano. ¿Cuál es su nombre, por favor? Jair Lozano. Don Jair Lozano. ¿Nos está llamando de dónde, don Jair? De aquí de Cali, doctor. Bueno, ¿y su pregunta cuál es, don Jair? Mi pregunta es, yo estaba afiliado a Porvenir y de Porvenir pasé a Colpensiones. Sí, señor. En Porvenir tengo 642 semanas y en Colpensiones alcancé a cotizar 275. Sí, señor. La pregunta es, ¿dónde debo seguir cotizando para pagar la pensión? ¿Dónde está usted actualmente? No, actualmente trabajo independiente. No, pero digo, ¿actualmente está cotizando en Colpensiones? Hasta la última fecha no he vuelto a cotizar. Le escucho un poco entrecortado. La pregunta es, ¿actualmente usted está afiliado a Colpensiones o está en Porvenir? En Colpensiones, doctor. Perfecto. Y su pregunta es, ¿dónde le van a reconocer la pensión en el caso hipotético que tenga ya el derecho? Y la pregunta es, doctor, ¿dónde estoy cotizando? ¿Hay una entidad del Estado que yo pueda conseguir cotizando? Ah, usted habla sobre dónde puede acudir para usted poder seguir cotizando. Sí, señor. Le ayuden con un subsidio. ¿Cuál es su edad, don Jair Lozano? 49, doctor. ¿Cuántos años? 49. 49. Qué pena con usted, lo que pasa es que la comunicación está como entrecortada. Entonces vamos a responderle a usted, pero antes tenemos aquí a don José Ricauter. Puede colgarnos la línea, don Jair Lozano. Ya vamos con usted más adelante, porque ahorita vamos a resolver las 3 preguntitas que nos hizo el amigo José Ricauter. La primera pregunta no podemos determinarla en torno a cuánto es el porcentaje. Es una pregunta netamente médica y ni siquiera un médico se la puede responder a través de este medio, don José Ricauter. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, usted tiene
un problema lumbar que ya se lo detectaron y al mismo tiene otro problema lumbar no especificado. Cuando dicen no especificado es porque no encuentran la causa de ese dolor, no han podido establecer si es una hernia, si es que tiene un disco, digamos, corrido, si es una escoliosis, es decir, qué tipo de patología tiene usted allí. Por eso hablan no especificado. Y para saber exactamente qué tipo de patología tiene usted en la columna, pues hay que someterlos a unos exámenes rigurosos que a veces resultan costosos, complejos. Por eso las EPS suelen no indicar, sobre todo en esto, cuando en la columna es tan fácil que los años terminen desgastando esos discos, el L4, el L5, es decir, termina desgastándolos, y al desgastarse la columna vertebral, lo hemos dicho aquí, es como esa especie de canaleta donde va todo el filamento que conecta el cuerpo con el cerebro, es decir, el manejo de todos los hilos que permiten la movilidad en todo su cuerpo pasa por la columna vertebral. Por eso cuando no hay columna se cae absolutamente todo, porque allí está la parte central, la parte estructural de una persona. Luego, usted me dice, fui diagnosticado con una, digamos, hernia en la columna, o tengo un trastorno en la columna, un trastorno lumbar, y tengo además un dolor allí también en el lumbago, pero este dolor no es especificado. Y la pregunta que usted me dice, don José Ricauter, es, ¿con esos dolores puedo obtener reconocimiento de una pensión? Bueno, primero hay que calificarlo, y en ese caso no es el abogado el que va a determinar, es una junta especialista de médicos. Por eso se dice que se somete a la experticia o a la valoración de un grupo de médicos interdisciplinarios, es decir, que hay especialistas, en este caso, de cada una de las áreas de la medicina, o de las principales, diríamos nosotros, que van a valorar su comportamiento. Son ellos los que determinan, no podríamos decirle. Es posible que una persona con un dolor en esas condiciones pueda ser calificado con un 50 o más, pero ya después de un arduo tratamiento que impida recuperar plenamente su condición de salud. Segunda pregunta que nos hace el señor José Ricauter: ¿será que la Junta Nacional no confía en las juntas regionales de calificación de invalidez porque casi siempre, según su concepto, el porcentaje lo bajan? No, yo no diría que eso suceda así, don José Ricauter. Es claro que cuando uno obtiene un puntaje de la Junta Regional, necesariamente, si uno está inconforme, uno acude a la Nacional. Recordemos que la primera que califica, la primera que puede calificar a la persona es la EPS, es la ARL, es el fondo de pensiones, es la aseguradora. Cualquiera de ellas puede calificar en primera instancia. Así quedó establecido en el artículo 41 de la Ley 100, después de que lo modificó la Ley 962 del 2005. Esta ley entró a resolver un problema porque únicamente calificaban Junta Regional y Junta Nacional, y había allí una acumulación, muchos casos pendientes, porque la Junta no daba abasto. Por eso la Ley 962 del año 2005, que modificó el artículo 41 de la Ley 100, estableció que también podían realizar calificaciones, además de la Junta Regional, podían hacerlo en primera instancia las EPS, las administradoras de fondos de pensiones, para este caso con la aseguradora que contrataron, el reaseguramiento, puede también calificar el Seguro Social, Colpensiones, puede calificar también la ARL, entre otras. Y si hay inconformidad, que es normal que una persona sienta insatisfacción con ese porcentaje, porque siempre son mezquinos, las entidades son mezquinas al momento de poner los puntajes. ¿Por qué razón? Porque a ella no les interesa que la persona tenga puntajes altos para reconocer prestaciones económicas. La ARL da puntajes bajitos porque si el puntaje es alto, así mismo es la indemnización,
o si llega a un 50 o es más, tiene que reconocer pensión. Lo mismo hace la EPS, la aseguradora, los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones, si doy una calificación del 50, pues voy a reconocer pensión. Ellos no reconocen indemnización si la calificación está por debajo del 50, como sí sucede con la ARL. En este caso entonces, don José Ricauter, si hay alguna inconformidad, que es normal, por supuesto, usted presenta una solicitud de que lo revise la Junta Regional. Esto es de ley. Así lo establece el mismo artículo que estamos citando hoy, el 41 de la Ley 100. Entonces, viene usted de su EPS, de su ARL, de su fondo de pensiones, de aseguradora, cualquiera de ellas, va a la Junta Regional. La Junta Regional revisa no porque desconfíe de lo que están haciendo las calificadoras en primera instancia, sino porque usted ha manifestado una inconformidad y ha presentado usted una reclamación, que lo revise la Junta Regional. Ahora bien, ya estuvo en la Junta Regional. La Junta Regional lo sometió a la experticia, lo calificó y dijo: no va a quedar con el 15, el 10, el 20 que le dio inicialmente la EPS, la ARL, el fondo de pensiones, la aseguradora, sino que le voy a poner un 38, le aumentó el porcentaje. Pero usted aún sigue insatisfecho con ese porcentaje, entonces usted presenta un recurso de alzada ante la Junta Nacional. La Junta Nacional, que se supone jerárquicamente está por encima de la regional, lo somete a una nueva valoración. Y no todo el tiempo el resultado de la Junta Nacional es reducir. Cuando uno presenta un recurso de apelación ante el superior jerárquico, uno está expuesto a tres situaciones, don José Ricauter, a tres situaciones: a que se mantenga el puntaje que ya le dieron en la Junta Regional, a que se lo aumenten, o a que lo reafirmen o lo confirmen tal como lo dejó ella inicialmente. Entonces son tres aspectos que pueden presentarse. Uno, que confirmen que sea el mismo porcentaje que le dio la Junta Regional. Dos, que se lo rebajen. Y tres, que se lo puedan aumentar, que es el objeto final de todo reclamante cuando presenta un recurso alzado. Entonces, pensar que no confía, no creo que sea, digamos, la conceptualización final. Allí hay que mirar en qué condiciones, y por esa misma razón yo le recomiendo que se esté a lo que indiquen la Junta Nacional. Ahora bien, si usted sigue inconforme con esa calificación que le da la Junta Nacional, recuerde que usted puede acudir a instancias judiciales. Finalmente va ante un juez de la República, demanda a la Junta Nacional y a la Junta Regional porque le dieron un puntaje por debajo de la pérdida de capacidad laboral que realmente usted considera debe tener. Y ese juez de la República nos ordena entonces, ya con entidad neutral, que realice una nueva valoración, porque si se demanda a la Junta Regional, si se demanda a la Junta Nacional, porque los porcentajes de PCL o pérdida de capacidad laboral que ellos han emitido no encuentran una conformidad en la persona, no pueden ser ellos jueces y parte al mismo tiempo. Es decir, no pueden entrar a volver a calificar ellos, sino que ya se acudiría a un organismo externo o ajeno a estas entidades. Con esto aclaramos. Y le finalizo con esto. Las vacaciones, dice el artículo 186, Código Sustantivo Laboral, artículo 186, todo empleador está en la obligación de reconocer y pagar a sus trabajadores 15 días hábiles de vacaciones. Ojo, 15 días hábiles de vacaciones por cada año de servicios o proporcionalmente por fracción de año. Luego, si a usted le van a reconocer las vacaciones de los 2 años anteriores que no las había disfrutado, pues a usted le van a reconocer 15 días solamente. Y es muy sencillo. La fórmula para liquidar las vacaciones, simplemente usted va a poner a un salario por días trabajados, que serían 360,
y lo divide en 720 y ahí le da resultado. Recuerden que lo que son las cesantías, interés a las cesantías y la prima se liquidan con auxilio de transporte. Las vacaciones, para efecto de su liquidación, no incluye auxilio de transporte porque se presume que la persona no tiene que desplazarse de allí a acá o de acá hacia allá. ¿Está claro eso, don Javier Ricauter? Le agradezco mucho por comunicarse con nosotros. Ya con esta fórmula usted sabe que le van a reconocer 15 días por el primer año, otros 15 días por el segundo año, sobre el salario que ha venido devengando. Gracias por comunicarse con nosotros. Nos vamos con el señor Jair Lozano, que nos llama desde Cali, y nos dice: en este momentico tengo 642 semanas en Porvenir y 275 semanas en Colpensiones. Esto le da un total 7, 11, 7, 9, 917 semanas. Don Jair Lozano, 917 semanas. Como está en Colpensiones, usted está en Colpensiones, le faltarían a usted 383 semanas para pensionarse. Ojo, 383 semanas. Afortunadamente don Jair está joven, 49 añitos. Aún le faltan 13 años para pensionarse. Esas 383 semanas que le faltan equivalen a casi 8 años de aportes. Y como le quedan 13 años todavía, aún tiene por allí algunos añitos por cotizar. Nos pregunta: ¿qué debo hacer para seguir cotizando si actualmente no estoy trabajando? Pues bien, usted debe acercarse a Fido Agraria. Métase a internet, toda la información está allí. Se mete a internet, busca la oficina de Fido Agraria, que son las mismas que anteriormente se llamaba Colombia Mayor, la misma que antes se llamaba Consorcio Prosperar. Y hemos aquí reiterado que cada gobierno hace su nuevo contrato, porque se lleva o saca a los que estaban antes y entra con su nueva gente. El señor Uribe en su momento lo hacía con el Consorcio Prosperar. El señor Santos lo hacía con Colombia Mayor, y ahorita el señor Uribe, el señor Duque lo hace con el Consorcio Fido Agraria. ¿Cuál es el procedimiento? Lo primero, se acerca, debe pertenecer a un estrato 1 o 2, porque le dan la ayuda al que tiene una estratificación socioeconómica baja, y además usted cumple con los requisitos, porque el decreto 387 del 26 de febrero de 2018 aumentó la edad a 45, antes se lo daban a la persona desde los 35 años, ese decreto del señor Santos lo aumentó a 45, y le exigían solamente 250 semanas. Hoy el decreto 387 del año 2018 lo elevó a 650 semanas. Usted tiene 917. Allí no es el Estado el que le está ayudando, somos todos los colombianos que aportamos un granito de arena adicional que se remite al Fondo de Solidaridad Pensional artículo 25, ley 100, para que las personas que en estas condiciones, por ejemplo, mucha gente va a quedar sin trabajo a raíz del coronavirus, y al quedar sin trabajo no puede seguir aportando. Entonces, toquen puerta, vayan a Fido Agraria. Allí deben darle un aporte por lo menos del 75%, lo que significa que ustedes pueden seguir pagando un 25% sobre la base de un salario mínimo, que equivale más o menos a 35.000 pesos. Siguen pagando un 25% de ese aporte, que es del 16%. Es decir, ustedes aportan el 4% de ese 16%. Y ese 4% equivale más o menos a 35.000 pesos. Don Jair, si el tiempo nos alcanza, ampliamos más su interrogante, sus preguntas, porque tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, señor? Otro es don José Ricaute. ¿Cómo está, don José Ricauter? Bien, gracias. Cuéntenos, mi señor. No, doctor, es que era para explicarle sobre la primera preguntita que yo le hice,
Sí, señor. lo del lumbago y lo del trastorno de disco lumbar. Sí. Es que yo ya fui sometido a 2 cirugías, donde esta última, en el 2019, en junio del 2019, me colocaron 4 tornillos en la columna, y donde yo ya pasé por todo, todo, ya me dijeron pues que el concepto sigue siendo desfavorable. Sí, señor. Entonces la preguntita mía, la calificación que yo tengo es de una primer cirugía. Quiere decir que me pidieron en Bogotá, la Junta Nacional, que mandara la historia clínica de lo nuevo, de lo de ahora, de la cirugía que me hicieron. Entonces, por eso yo le preguntaba, que como a usted le han llegado los casos, yo le preguntaba que si de pronto eso me alcanzaba para atención, porque el concepto sigue siendo desfavorable del neurocirujano. Perfecto. Y usted en este momentico me decía que tiene 12 y 33, ¿cierto? Sí, señor. 45 tengo en 2 calificaciones. Perfecto. Una de origen laboral, que fue en el 2015, un accidente, y el 33 fue la calificación de la primera cirugía. Entonces Perfecto. necesitan ellos calificar en la segunda cirugía, que me hizo donde me colocaron los 4 tornillos, que sigo, todavía tengo problemas de dolor porque no me puedo agachar, y el dolor es, por eso me dice el médico que es trastorno de discos lumbares, y lo primero un diagnóstico que era lumbago no especificado, pero yo ya estoy operado 2 veces. Muchas gracias, doctor, A por usted, informar. don Ricauter, por su aclaración. Parece maravilloso que llame y nos aclare un poco cuando tengamos dudas en torno a lo que es el caso que nos están consultando. En efecto, entonces usted nos aclara, ya lo calificaron, tiene un 12% de origen laboral, tiene un 33% de origen común, pero en el transcurso de ese recurso que usted presentó ante la Junta Nacional, fue sometido a una nueva cirugía para establecer si podía recuperarse. Sin embargo, sus dolores continúan. La Junta Nacional, le exigió enviar la historia clínica en donde aparece esa nueva patología y la cirugía a la que fue sometido a raíz de la misma, para tener una, digamos, información más amplia, más clara, más detallada y poder establecer si ese 45% se puede sumar con el nuevo diagnóstico. Esa es la pregunta. Igual la respuesta es casi que parecida, porque si hay una nueva, digamos, patología, si esa patología de la cual le intervinieron a usted quirúrgicamente se mantiene, pues no hay nada que hacer, le van a dar esos 5 punticos que le faltan. Pero si como a usted lo intervinieron quirúrgicamente en un momento dado y resulta que esa patología no fue resuelta, entonces allí deben tener en cuenta esa calificación. De ahí que usted nos haga el énfasis que en ambos casos tiene concepto no favorable de rehabilitación. Aquí hablamos con frecuencia en torno a lo que son los conceptos no favorables de rehabilitación, que no es más que tirar la toalla por parte del médico especialista que está tratando la patología de esa persona. Tirar la toalla literalmente indica de que ya hizo todo lo posible, todo lo humanamente posible, todo lo que la medicina le permitía hacer lo realizó. Sin embargo, no fue posible recuperar la condición de salud de José Ricauter, y por esa razón entonces ha emitido un concepto desfavorable. Cuando hay concepto desfavorable no hay nada que hacer, dice califiquen. Lo más seguro, de acuerdo a lo que usted nos explica, es que la Junta Nacional le dé esos 5 punticos y no tenga nervios, no tenga miedo de que la Junta le vaya a rebajar. Hay que mirar qué pasó, si en la Junta Regional estuvo bien dándole un 45%, porque eso es lo que van a revisar. Y para establecer si se queda igual o se rebaja o se aumenta, entonces necesitan conocer el nuevo diagnóstico, ese que usted va a aportar. Cuando se da concepto favorable, no se remite la persona a calificación, porque el concepto favorable que emite el médico lo que está diciendo es que puede esa persona recuperarse, pero si el concepto es no favorable, dice no hay nada que hacer. Ahí tenemos la diferencia entre uno
Y otro, en cualquier circunstancia, usted en el momento está con fuero de estabilidad laboral reforzada y no hay ningún problema para que usted pueda mantenerse en el trabajo, así sea reubicado, así sea con restricciones, pero lo van a mantener allí. Ojalá se alivie. Si se alivia, pues no hay nada que hacer, porque la pensión, así se la hayan reconocido, se la pueden revocar, porque cuando la pensión por invalidez se reconoce y son problemas de tipo lumbar, a la persona le dicen vuelva cada 3 años, artículo 44, vuelva cada 3 años, para estarlo revisando, porque recuerden ustedes que Lázaro estaba tirado en el piso y Dios le dijo, Jesús le dijo, levántate Lázaro, y Lázaro se levantó como por arte de magia y caminó, y esos milagros todavía se pueden repetir. Hay personas que están postradas en una silla y en un momento determinado, magia, se levantan de la silla, caminan normalmente, y ahí es donde, en este caso, las administradoras de fondos de pensiones lo llaman y le dicen, venga, usted de lunes a sábado, de lunes a viernes, lo miramos andando con un bastón y en silla de rueda, pero en la noche del viernes o en la noche del sábado lo sorprendimos en una discoteca rumbeando, entonces vamos a retirarle esa pensión porque ya usted no tiene los mismos síntomas, vamos a someterlo a una nueva valoración. Cada 3 años lo pueden hacer, pero la persona que está afectada con su salud, que fue calificada, en cualquier momento, si lo considera, puede volver a que lo valoren. En cualquier momento, dice el artículo 44, pero el fondo de pensiones puede hacerlo solamente cada 3 años, o la aseguradora, cualquiera de ellos dos. Gracias, don José Ricauter. Recuerde que estamos en Tablero Jurídico, el programa pedagógico que lo orienta en torno a sus derechos. A esta hora de la tarde, aprovechamos para mandarle un saludo muy especial a doña Amparo Ruiz, asidua televidente de este espacio, quien no se pierde el programa Tablero Jurídico para poder socializar la información. A doña María Armijo, otra líder social que continuamente está viendo Tablero Jurídico para aprender un poco y socializar con la gente. Por supuesto, a una servidora muy especial, la doctora Rumilena Murillo González, abogada, connotada, especialista en el derecho laboral y en la seguridad social, para que ustedes puedan allí tenerla en cuenta en cada uno de esos eventos en que requieran un abogado. La doctora Lida Costanza Penilla también, especialista en esos temas de la conciliación. Lida Costanza Penilla, especialista en esos tiempos de conciliación, donde las personas, a raíz de la improductividad, van a quedar con muchas deudas, y esas deudas a veces no se pueden pagar de momento, y para evitar que le rematen a usted cualquier bien que tenga por ahí para subsistir, entonces usted puede someterse a la ley de insolvencia, ley 1564 del 2012, ley 1564 del 2012, ley de insolvencia. ¿Y quién más especializado en ese campo que la doctora Lida Costanza Pinilla? Para que ustedes le llamen, ya le decimos al amigo Edinson Yantén que ponga allí el contacto de la doctora Lida Pinilla, para que los televidentes que en estos tiempos van a necesitar de un abogado especialista en estos temas de la conciliación, porque no pueden pagar sus obligaciones, llamen a la doctora Lida Costanza Pinilla. Lo mismo que a la doctora Alessandra Grueso, también hace parte del pool de Tablero Jurídico de Alincol. Allí consiguen también abogado especialista en el derecho de familia, la doctora Gladys Alessandra Grueso Cuero, connotada especialista en el derecho de familia. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi nombre señor? Gracias, doctor. Mi nombre es Ranulfo Velasco. Don Ranulfo Velasco. Don Ranulfo, hágame un favorcito, bájele un poquito el volumen al televisor para poder dialogar
claramente y que no se nos interrumpa. Bájale un poquito al televisor, por favor. Señor, ya visto, bueno, revisando yo, doctor, la historia laboral mía, sucede que hay uno que dice que no pago. En esos no pago, hay como unos 4 años. ¿Sí? Claro que yo tengo, mirando bien, tengo 1008 semanas. Yo necesitaba saber con cuánto tarjeta yo me podía pensionar y con qué tiempo. Tengo 62 años. Tiene 62 años. ¿Y tiene cuántas semanas? ¿1008? Fuera de las no pago, tengo, doctor, 1308 y todavía estoy cotizando. 1308 semanas, correcto. ¿Cuándo cumplió usted los 62 años? No, tengo 60, doctor, 60 años. 60, perfecto. Don Ranulfo, bájele por favor el volumen al televisor porque se escucha el eco del mismo aquí y la comunicación es intermitente. Ya, se le baja. Tiene 60 años, no le debió apagar el televisor, así la señora lo regañe, tranquilo. No, no. ¿Usted está cotizando como trabajador dependiente o independiente? No, como trabajador dependiente, tiene una compañía al contrato. Perfecto, ¿y su salario promedio cuánto es? Ahorita me están pagando 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos, perfecto. Bueno, puede colgar entonces la línea, don Ranulfo, y escucharnos directamente por el televisor. Ahora sí, súbale más volumen y llame a los vecinos, ponga el televisor en la ventana, llame a los vecinos para que escuchen la respuesta, qué pasa con su caso. Don Ranulfo Velasco, 60 añitos cumplidos, 1308 semanas y tiene algunos periodos, algunos ciclos donde aparecen no pago, no pago, no pago. Dice que son cerca de 2, 4 años los que aparecen sin pagar. Cuando dice que no pago, es posible que su empleador no haya pagado esos tiempos, esos 4 años. Pero aquí le vamos a decir cómo proceder cuando una historia laboral presenta ese tipo de inconsistencia. Para ir por partes. Lo primero que le manifestamos es que el fondo de pensiones no puede tomar la decisión de no sumar las semanas porque el empleador no ha pagado. No lo puede hacer. Pero como hay personas que no conocen los fondos de pensiones, especialmente Colpensiones, con frecuencia lo hace y dice, no pagó su empleador, por eso no le reportamos esas semanas de estos 4 años, que en total serían más de 208 semanas, más de 208 semanas. Entonces dicen, no se reportan porque su empleador no pagó. Pues bien, eso no lo puede hacer el fondo de pensiones, no lo puede hacer, porque la ley le da unas herramientas al fondo de pensiones para que le exija el pago al empleador y no trasladar esa responsabilidad al trabajador, afectándolo, descontándole las semanas que su empleador no ha pagado. Por eso, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, la misma Ley 100 en sus artículos 22, 23 y 24 establecen que es responsabilidad del empleador descontar su aporte y el aporte del trabajador, que es del 4%, y consignarlo a nombre del fondo de pensiones que previamente seleccionó o escogió el trabajador. No es usted, don Ranulfo Velasco, quien tiene que irle a decir a su empleador, mire, me faltan 4 años de aporte, usted no me los ha pagado, ¿no? Cuando usted cumple los 62 años, reclama la pensión. Ahora bien, pregunta, la primera duda. Pero la otra pregunta o la que usted nos hace de fondo es, ¿qué sucede si yo tengo 60 años, tengo 1308 semanas? ¿Son suficientes para alcanzar la pensión? Claro que son suficientes. No cabe la menor duda que son suficientes. Sin embargo, el artículo 33 de la Ley 100 exige 2 requisitos. 1, haber aportado o cotizado 300 semanas como mínimo. Ese fue lo que introdujo la Ley 797
del año 2003 del presidente de la época. Si estamos en el 2003, ustedes ya saben quién era el presidente en el 2003. Aumentó el número de semanas de manera considerable, porque las personas en Colombia se pensionaban con 1000 semanas únicamente, como lo tenía en sus inicios la ley 100, artículo 33. Pero la ley 797 del presidente de esa época, del 2003, aumentó en 300 semanas más, y ese aumento lo hizo de manera gradual. Es decir, dijo, a partir de la vigencia de esta ley, para poder pensionarse hay que cumplir con este número de semanas. Y dijo, en el año 2005 se pensionan con 1050 semanas, en el año 2006 con 1075, en el 2007 con 1100 semanas, y así sucesivamente fue aumentando de 25 en 25, aunque el primer año aumentó 50, hasta llegar a 1300 semanas desde el 1 de enero del año 2015. Nadie se pensiona en Colombia si no tiene 1300 semanas, pero ese no es solo el requisito, está el segundo requisito, que es el de la edad. Don Ranulfo Velasco cumple con el primer requisito, que es el de las semanas, tiene 1300, pero le falta el segundo requisito, que es el de la edad. Tiene 60 años, debe cumplir 62 añitos. Ahora bien, si usted fuera un trabajador independiente, que usted cotizara por sí mismo, pues no es necesario cotizar más semanas, aún más. Tampoco su empleador tiene la necesidad de seguirle aportando, pero debe hacerlo porque para los empleadores directos es una obligación vincular a sus trabajadores al sistema de seguridad social integral, salvo que usted ya tenga la edad y las semanas. Ahí sí puede el empleador eximirse de la responsabilidad de tenerlo aportando al sistema pensional, porque ya usted cumplió con los requisitos. Por eso, el artículo 17 de la Ley 100 establece de manera textual que cesa esa obligación para seguir haciendo aportes al sistema pensional de un trabajador dependiente cuando ha cumplido con los requisitos de ley. Esto no lo saben. Las semanas que aporten después de las 1300, en el caso de don Ranulfo, que se gana 1 milloncito de pesos mensuales, va a perderlas. Eso no tiene caso. Dicen que va al Fondo de Solidaridad Pensional, pero cuando la gente va a reclamar esas semanas que le sobraron a otros, en el Fondo de Solidaridad Pensional, ahí le ponen todas las trabas. Entonces, ¿qué sucede? Amigo Ranulfo, usted tiene ya las semanas, no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque usted venga 1 millón de pesos. Si usted vengara 1,5 millones, 2 millones, 3 millones, yo le diría, sí señor, siga haciendo aportes para que le suba el IBL, porque según el artículo 34 de la Ley 100, el IBL aumenta 1.5% por cada 50 semanas adicionales a las 1300 que exige el artículo 33. Pero el monto máximo que reconoce hoy un fondo de pensiones a una persona por concepto de pensión es del 80%, del 80%. Luego, en el caso hipotético que usted cotizara 1800 semanas, que son las que se exigen hoy para poder obtener el 80%, en ese evento entonces, don Ranulfo Velasco, usted podría seguir cotizando. Pero como usted cotizó sobre la base de 1 millón, sobre 1 millón le sacamos el 80% máximo y usted va a obtener el 80%, que serían 800.000 pesos. Pero como el artículo 35 de la Ley 100 dice que ninguna pensión puede ser inferior al mínimo, hay que reajustarlo. Luego, no tiene caso seguir cotizando porque es una pata que se va a perder o va a enriquecer más a los fondos de pensiones. Nos dicen por el interno que el tiempo se nos acabó. Pero Tablero Jurídico continúa el próximo lunes, por supuesto, continúa aquí con mayores informaciones para ustedes. Le agradecemos al señor Ranulfo Velasco, al señor José Ricauter, por supuesto también le agradecemos al señor Jair Lozano, quienes han tenido a bien comunicarse con nosotros para esclarecer sus dudas y de paso
poder orientar a otras personas. Muchas gracias, feliz tarde, fuerte abrazo y un Dios los bendiga. Nos vemos el lunes. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.